¿Te ha pasado que cuando piensas en crear un producto o servicio, piensas que debes crear algo desde cero? ¿O te ha pasado que tal vez en tu cultura organizacional no está incluida la innovación dentro de esta? ¿Les ha pasado también quizás que de pronto creen ustedes que la innovación es un cliché? ¿O de pronto piensan que en este momento no saben cómo ser unas personas innovadoras? En este episodio de Sistema X, que estamos grabando en vivo desde el Foro de Tendencias de Colombia Tex 2023, vamos a hablar de un tema súper interesante y es la innovación para negocios centrados en las personas. Hoy nos acompaña Julián Trujillo, que es gerente general de Experience, y quien les habla, Laura Osorio, especialista en investigación de consumidor en el área de conocimiento de Inexmoda. Hola, buenos días a todos. Escuchas Sistema X, un podcast de Inexmoda y Experience Design. Ahora sí, Julián, adelante, cuéntanos un poquito quién eres, por qué estás aquí, qué has hecho en toda tu experiencia, porque yo sé que tienes cosas súper interesantes para contarnos. Perfecto, Laura, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Trujillo, yo en este momento tengo el rol de gerente de una empresa que se llama Experience Design, que es una empresa que pertenece a un grupo de digital que se llama Udity. Nosotros hacemos fundamentalmente diseño expandido, Human Centered Design, User Experience Design, un poco más tirado, digamos, a mundos de digital y mundos en general de diseño basado en el humano, centrado en los usuarios. Bueno, hay varias variantes del tema, innovación abierta, bueno, eso es básicamente. Y mi formación tiene como dos momentos, un poco como para que sepan cuál es el background. Un momento muy funcional, técnico, de administración, maestría en MBA, mercadeo, más ese mundo de administración. Y otro momento de antropología, especialización en la Cole, muy del mundo de la Cole. Y pues todos nuestros socios son personas de la Cole que vinieron de las áreas de diseño gráfico, diferentes mundos de diseño, ¿no? Entonces, Experian es una empresa que nosotros nos autodenominamos ambidiestros, es decir, tanto mundo sensible representado en todos los diseñadores, más mundo racional, funcional, representado por la gente de, digamos, de mundos de administración, operación, marketing, y mezclar los dos para digamos, tener propuestas más sólidas, más contundentes, que mezclen el mundo sensible y el mundo racional y funcional. Y un poco eso es lo que vamos a conversar hoy. Sí, un poquito de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a comenzar a desglosar primero el término. ¿Qué es la innovación para ti, Julián? Bueno, finalmente, innovación uno tiene como cuatro momentos, digamos, hablando ya de innovación propiamente dicha. Tiene generar ideas, es ser muy imaginativo, ¿cierto? Los niños son muy imaginativos, generan muchas ideas, pero no son necesariamente creativos, que suena un poco raro. Creativo es ya cuando esa idea es útil y novedosa en un contexto particular, ¿cierto? Entonces, si un niño se inventara una nueva forma de jugar chuchas, sí sería creativo. En la medida que está creando un mundo imaginario, es más imaginativo que creativo. Entonces, digamos que el segundo momento es la creatividad, que es el contexto, es el entendimiento profundo del contexto, de los usuarios, del mercado, del producto, de la empresa, de una serie de cosas, ¿cierto? Eso es para ser creativo. Tener capacidades y modelos para llevar las cosas a la realidad ya te vuelve inventivo, que sería el tercer elemento. Entonces, imaginativo, creativo, inventivo, es decir, alguien que construye, que es lo que hace un diseñador en gran medida, que tiene metodologías de proyectación para llevar las cosas a la realidad. Ahí es inventivo, pero todavía no es innovador. Para ser innovador ya tienes que llevar esa
idea que ya fue construida la tienes que llevar a donde están las personas o los usuarios que la van a recibir, los stakeholders en general, clientes, usuarios, empleados, depende del tipo de diseño, y tiene que generar valor para ti como empresa o como creador de la idea, y principalmente pues para tus stakeholders. Entonces el proceso de innovación es ser imaginativo, más creativo, más inventivo, más construir, ponerlo en el mercado. O sea, el proceso de innovación es un proceso muy extenso, largo, que incluye etapas muy sensibles y muy creativas, y etapas mucho más funcionales, mucho más racionales y mucho más, digamos, de trabajo de gestión, digámoslo así. Pero igual no se preocupen, que aquí les vamos a hablar como de todo lo que está diciendo Julián, paso a paso se los vamos a explicar cómo es el proceso. Justamente estabas diciendo que es importante pensar en el consumidor, en las personas como tal, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia ahora sí de lo que vamos a hablar en este podcast de innovación para negocios centrados en las personas? Ok, Laura, sí. Hay varias maneras. Digamos, el diseño, que es la profesión que probablemente muchos de ustedes ejercen y que nosotros hicimos framework de nuestra empresa, de nuestra compañía, ¿cierto? Es la manera en que afrontamos los problemas y los retos de innovación, porque hay muchos frameworks de innovación, hay muchos, diseño es uno, hay muchos que vienen de consultorías como puede ser un McKinsey o Accenture, hay un mundo muy racional y muy funcional del mundo de innovación, que esa es una manera de hacerlo, ¿cierto? Pero también hay otro mundo que son los frameworks de diseño. Entonces, específicamente el Human Centered Design, que es el que está mencionando Laura y el que es el motivo de la conversación, es un tipo particular, una orientación, una filosofía particular de diseño, ¿cierto? Entonces, para poderla entender, y el diseño como un framework, uno de los posibles frameworks de innovación, porque vuelvo, insisto, hay varios, pero es uno de los más usados últimamente. El diseño ya ajusta casi 100 años, pero digamos que su expansión a diversos mundos, no solamente a los mundos tradicionales del objeto, del vestuario y de ese tipo de cosas, sino hoy ya se diseñan modelos de negocio, empresas, propiedades digitales, canales. O sea, el diseño ya permeó muchos aspectos. Eso es un poco más reciente, ¿cierto? Entonces hay que entender un poco esos tres momentos del diseño, más o menos identificables. El primer momento es en 1919, que es cuando arranca el diseño como cuerpo de conocimiento independiente, ¿cierto? Arranca en Alemania, en una universidad que probablemente, o en una escuela de artes que todos conocen muy bien, la Bauhaus. Arranca ahí, ¿cierto? Como oficialmente. Y arranca con un paradigma muy particular, objetocéntrico. O sea, es el diseño basado en el objeto, que es el diseño que la mayoría de la gente todavía tiene en su cabeza, que es el diseño, digamos, la definición de diseño, que está alrededor de un objeto. Entonces hay diseñadores por objetos. Los diseñadores se diferencian unos a otros por el objeto que diseñan. Entonces el diseñador original, que era el de producto físico, o diseñadores industriales, el que hacía el producto físico, que fue donde nació originalmente, porque nace como parte o extensión de una fábrica de lámparas, ¿cierto? En Alemania. Entonces nace ahí, que es el diseño del objeto físico, del artefacto. Y luego se van agregando nuevos tipos de diseño, pues que el diseño gráfico, el diseño de vestuario, que probablemente, o de modas, pues, pero más precisamente de vestuario, de moda, pues que es donde están ustedes, diseños gráficos, diseño de interior, diseño de espacios y otros tipos de diseños, pero todos esos diseños en principio se caracterizan porque hay un objeto propio de ese tipo de diseño, ¿cierto? Y todo gira alrededor del diseño de ese objeto. Y entonces se entiende muy bien el objeto, se define el objeto. Eso es lo que llamaríamos la primera etapa del diseño, o objetocéntrico, artefactocéntrico, centrado en el artefacto, en el objeto. Ya hay un segundo momento que es más o menos de 1960, 1970, por ahí arranca, pero se consolida en los últimos 8 o 10 años, se rastrea hace 40 años, pero se consolida más recientemente, que es Human Centered Design, que es el diseño centrado en el humano, es decir, es el diseño donde el objeto pasa a tener, digamos, un papel menos protagónico, y arrancas fundamentalmente entendiendo los usuarios y los clientes o usuarios. Lo que pasa es que la definición de usuario es mejor que de cliente, porque no todos son clientes, ¿cierto? Cliente es el que paga, usuario es el que usa. Entonces un usuario es siempre una definición mucho más amplia que la de cliente.
Entonces, en general, se le dice más un Human Centered Design realmente, o User Centered Design. Entonces, fundamentalmente está basado en el humano, arranca en el entendimiento del humano, se define una oferta, una propuesta, una solución innovadora para ese humano y luego se testea con los humanos y siempre entra y sale a través de los humanos. Ahí viene el segundo momento, ahorita hablamos un poquito más del tema, pero digamos que ese es Human Centered Design que tiene 40 años, pero se consolida en los últimos 8 o 10. Y ahorita hablamos necesita unos cambios grandes respecto al mindset tradicional de diseño, que está centrado en el objeto. Hay que hacer unas modificaciones mentales para meterse en Human Centered Design, así como una serie de herramientas distintas, perfectamente compatibles pero diferentes. Y un tercero que está más reciente, que yo creo que muchos de ustedes probablemente lo ven, lo sienten, es Ecosystem Design, ¿cierto? Que es el diseño basado en el ecosistema. Ahí lo que cambia es que el único ser vivo para el cual estás diseñando ya no es el humano, sino que estás diseñando ecosistemas, pues, o soluciones en ecosistemas donde están los seres vivos, el humano, las plantas, los animales y otros seres vivos, ¿cierto? Entonces tenemos 3 momentos claramente identificados: objetocéntrico, Human Centered Design, diseño centrado en el humano, y Ecosystem Design, el diseño basado en el ecosistema, ¿cierto? Son como los 3 momentos. Hoy vamos a hablar es del segundo, ¿no? Fundamentalmente. Aquí, como para hacer un resumen y ponerlo como en palabras coquito, les voy a dar como algunos ejemplos. Cuando Julián está hablando del primer caso como de este tipo de innovaciones, o digamos que está hablando de lo objetocéntrico, es básicamente cuando una persona llega y dice: quiero montar una marca de ropa y voy a hacer camisetas, porque yo nunca he visto una camiseta así, 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 y es algo que yo he necesitado, no lo he visto en el mercado y pues yo lo voy a hacer, que pasa en muchas ocasiones. Cuando nos vamos al segundo caso, que es ya centrado en los humanos o en las personas, vamos a poner el caso de Uber, por ejemplo, que en realidad de donde salió también el modelo de negocio de Uber, pensando en una necesidad específica que tenían las personas y cómo podían transformar la movilidad de las personas, pero para entregarle beneficios a través de esa necesidad que las personas tenían. Y ya en el último caso que tú hablas de ecosistemas, no sé si de pronto aquí los que nos están escuchando en el foro de tendencias o la audiencia que está en vivo, tienen alguna vez como han visto este episodio de Abstract, donde hablan de una arquitecta que fusiona la naturaleza y lo que puede hacer en cada vez que está en el entorno con los seres humanos. Entonces ella crea literalmente edificios, esculturas y todo tipo de piezas arquitectónicas, pero todas las piezas están vivas. Es decir, usa la naturaleza, pero la complementa con el desarrollo y con el entorno también, con el ser humano. Entonces creo que ahí son como 3 casos diferentes, pero que uno puede ir como entendiendo la teoría de la cual nos habla Julián. Perfecto, súper. Julián, para nosotros a veces cuando estamos trabajando en sistema moda, es a veces muy complejo o se nos dificulta un poco entender quién es nuestro consumidor. ¿Cómo hacemos para incluir al consumidor en toda la parte de los procesos en ese desarrollo de la innovación? Laura, sí, esa es, digamos, como la pregunta central del Human Centered Design, ¿cierto? Pero quería como de pronto hacer, antes de respondértela, un poco el mindset que hay que cambiar para llegar a Human Centered Design, ¿no? La gran mayoría de ustedes, Laura lo menciona, el diseñador escoge esa profesión porque tiene una subjetividad que expresar, ¿cierto? A través de normalmente un objeto. Entonces hay un objeto que le gusta mucho, bien sea, algunos deciden irse por vestuario, la mayoría de ustedes probablemente, pero hay otros que deciden irse por muebles, bueno, diversos objetos, ¿no? Y de alguna manera el objeto es una manifestación de su subjetividad y de lo que él quiere expresar, ¿cierto? Digamos que
tiene cierto sentido artístico, si se quiere, en cuanto a que es una expresión de la subjetividad. En el caso particular del artista, esa subjetividad la expresa, y si a los demás les gusta bien o si no, pues no importa realmente si está bien recibido o no. El diseñador siempre tiene la necesidad de, aunque esté expresando su subjetividad, ese objeto que diseña sea aceptado por otro, ¿cierto? Es una condición del diseño, si no sería arte, ¿cierto? El arte no le importa necesariamente si los demás lo aprecian o no, porque es su subjetividad la que está expresando. El diseño siempre implica que uno otro lo va a aceptar, lo va a usar, lo quiere comprar, ¿cierto? Digamos que ahí hay una, al menos desde mi punto de vista, una diferencia pues importante con respecto al mundo del arte. Pero el diseñador aún así sigue teniendo esa, digamos, mística, un poco incluso desde la Bauhaus se llamaba una escuela de arte y diseño, ¿cierto? Era primero arte y luego diseño. Entonces sigue teniendo esa tendencia a expresar subjetividad a través del objeto, y entonces termina construyendo objetos que le parecen a él que son su expresión de lo que él es, ¿cierto? Es una manifestación. Entonces una camisa, la camisa que él hace es esta, el blue jean que él hace o el jean que hace es este, los zapatos que hace es este, los accesorios que hace son estos, y lo manifiestan a él como sujeto, ¿cierto? Entonces le cuesta mucho trabajo, ese está bien, es un paradigma. Nuevamente, y yo creo que ahí hay que hacer un disclaimer, pues, ¿cierto? No estamos defendiendo necesariamente que siempre el objeto céntrico es bueno o siempre el Human Centered Design es el adecuado, sino entender que son dos y cuándo usa uno u otro y qué condiciones requieren, ¿cierto? Es un pequeño disclaimer o para no irnos necesariamente que uno es bueno y el otro es malo, sino que ambos dependen de las circunstancias. Entonces, volviendo al tema, es si yo soy diseñador clásico, que el objeto manifiesta mi subjetividad, por definición hacer Human Centered Design me cuesta mucho trabajo, porque ¿para cuál humano estoy diseñando? Para mí, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Yo lo pongo en el mercado y espero que me lo compren. Ese es objeto céntrico. Pero si yo hago Human Centered Design, arranco al revés. No soy yo, no es mi expresión de la subjetividad la que prima, sino que yo entiendo muy bien a ese usuario, cliente, en general usuario como mencioné, y ese usuario identificó qué necesita, y yo puedo emplear mi subjetividad como una manera de escoger los diversos caminos de satisfacción de ese usuario. Pero mi subjetividad no es el fin, es un medio. El fin es la satisfacción de ese usuario o cliente. Entonces el mindset de Human Centered Design es muy fuerte para un diseñador muy enamorado del objeto como expresión de la subjetividad. Es muy fuerte, ¿por qué? Porque le implica a que, y pónganse a pensar, a nosotros nos toca, pues, y a todos que nos toca interactuar mucho con todos tipos de diseñadores. Entonces, no, es que lo que los clientes quieren es esto, no, yo no hago eso. No, ese producto gustó mucho y hemos vendido 5 y vamos a vender 10. No, pero es que yo para poder estar diseñando, no, yo soy diseñador, no, yo no voy a hacer el producto 40 veces porque me voy a cansar, voy a hacer otra cosa. Miren que todo eso son expresiones de objeto céntrico, objeto como representación de mi subjetividad, que está bien. O sea, vuelvo, insisto que eso no está malo, sino que hay que entender que en la medida que vos hagas eso, el público o los clientes que vas a tener van a ser reducidos, tan reducidos como pueden ser el público de una obra de arte, ¿cierto? Porque es una expresión de tu subjetividad. Ahora, si tú lo que quieres es tener un producto más masivo, un producto que tenga mucho más apego, engagement, o como le quieran decir, adopción, digamos, en el mundo digital se le dice, con los usuarios y los clientes, necesitas entonces descentrarte un poco, sin abandonar la subjetividad. O sea, no estamos hablando de hacer marketing, ¿cierto? Estamos hablando de hacer diseño, porque marketing lo que hace es, todo lo que el usuario quiera, yo se lo doy, sin importar mi subjetividad. Lo que importa es que compre. No, eso ya es marketing, ese es el otro extremo. No, el diseño centrado en el humano es yo hago las cosas y los objetos y los servicios y general que esos usuarios desean, pero con una cierta expresión o con una escogencia de un camino particular que expresa mi subjetividad. Pero mi subjetividad no es el fin, no es lo que estoy buscando al final, sino es más como un medio para diferenciarme. O sea, uso la subjetividad como mecanismo de diferenciación, no como mecanismo de autocomplacerme, de autollenarme, sino como mecanismo de diferenciación que de todas maneras me trae pues cosas buenas a mi vida, pero fundamentalmente estoy pensando en ese usuario. Entonces eso implica un poco de cosas para cambiar, muchas cosas, ¿cierto? Lo primero normalmente en Human Centered Design, el primero es
entender las diferentes tipologías, tipos, arquetipos, segmentos de clientes o de usuarios, ¿cierto? Entonces, es el primer paso. Que hay muchos arquetipos, Hay como el de muchos Carl Jung, que es como los más conocidos, los 12 arquetipos de marca. Sí, sí, entonces ahí viene lo primero es entender que usuarios hay muchos, ¿cierto? Tipos de usuarios hay, gente en el mundo hay por montonadas y toda gente distinta y es muy difícil que un diseño logre impactar a todos esos públicos y usuarios, ¿cierto? Eso es un primer reconocimiento, ¿cierto? Como ya está centrado en el otro, no en ti sino en el otro, ese otro es muy variado, ¿cierto? Eso es como lo primero. Ahora, ¿qué hago yo para diferenciar los tipos de otros? Porque como hay tantos otros, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo los organizo? Entonces hay muchas metodologías de clasificación. Una de ellas es el arquetipado, ¿cierto? Que es diferente al segmento. El segmento es lo que usa más el mundo de negocio, de marketing, que es un poco más impersonal. El segmento es una definición muy como genérica. Que puede ser demográfica, por ejemplo. Sí, por ejemplo, demográfica, exacto. Es, personas de estrato socioeconómico entre 4 y 5 que viven en ciudades principales, con edades comprendidas, digamos, adolescencia tardía, digamos, de entre 14 y 18 años. Digamos, eso es un segmento. Pero si se dan cuenta, ese segmento es un segmento como frío, como medio anónimo. Como le falta alma. Le falta alma, le falta como lo que lo hace diferente. Diseñar a eso, yo creo que ustedes lo han. Entonces a uno le dicen, bueno, vas a hacer Human Centered Design y te ponen un segmento de esos. Y entonces, sí, ¿cuántos tipos de adolescentes hay? Hay emos, hay adolescentes, no sé, de clase alta, de clase más de rurales, de adolescentes que son más geek, de adolescentes con más nerd, dork, bueno, una cantidad de variaciones en el mundo de adolescentes. ¿Y entonces a cuál le voy a diseñar? Ahí viene que hablamos del mundo de arquetipos, ¿cierto? Mundo de arquetipos, la definición de arquetipos es una definición de, en general, una clasificación. El arquetipo es, estrictamente hablando, la representación idealizada de una categoría. O sea, por ejemplo, una silla arquetípica es una silla que tiene 4 patas, un respaldar y donde uno se sienta. Eso es un arquetipo. ¿De qué? De silla, es decir, representación típica de silla. ¿Qué es un arquetipo de mesa? Esto, una cosa, bueno, una que tiene 4 patas y una superficie, eso es un arquetipo de mesa. Entonces, en la definición, lo que define específicamente arquetipo es la representación típica de una tipología particular de humanos, digamos, hablando de arquetipos específicamente en mundos pues, de Human Centered Design. Entonces, lo primero que uno tiene que identificar son esos tipos de arquetipos. Entonces, reconocer que si estás haciendo una marca de moda a adolescentes, hay diversos tipos de adolescentes o arquetipos de adolescentes, ¿cierto? Entonces, voy a decir algunos. El adolescente deportista. Entonces, ¿cuáles son las características del adolescente deportista? Él vive en el deporte, va al deporte, todo el rato está en ropa deportiva, digamos, tiene muchas actividades físicas, no le presta mucha atención necesariamente digamos, al aspecto estético, un poco más funcional, listo, ese es uno. No, la típica chica de, no sé, de colegio, que está saliendo a cuanta rumba puede y que va todo el rato al Parque Lleras y que va con las amigas y que se ríe y que va y que ve. Bueno, entonces ese es otro tipo de arquetipo de adolescente, es un arquetipo que entonces tiene una tendencia de moda muy clara, está muy pendiente de esa tendencia, le gusta ser cool, no sé qué, le gustan las marcas, no sé qué, y así, cada uno de esos arquetipos. Ese es el primer paso del Human Centered Design, es concentrarse en un tipo de usuarios. Hay muchos tipos de usuarios y cada tipo de usuario tiene arquetipos. Entonces uno se identifica con el usuario. No, me va a dirigir a los usuarios son más parecidos a los segmentos, ¿cierto? Que son las definiciones generales, las que están arriba. Vamos dirigidos a adolescentes, no sé, a niños, infantil, voy a adultos, voy a trabajador. Eso se llama públicos o segmentos, allá arriba. Esa es la primera cosa que uno hace. Y luego coge los públicos o segmentos y los arquetipa, ¿cierto? Los arquetipa, escoge ese público y lo divide en las diversas maneras. Eso depende del objeto, ¿cierto? Cuando es vestuario se divide de una manera, se arquetipa de una manera.
digamos, la tendencia de moda, si es contemporáneo, si es moderno, si es clásico, si es vanguardista, por ejemplo, que es una cosa que usa mucho la gente del diseño de vestuario. Eso, por ejemplo, es una característica del arquetipado de segmentos para moda. Pero cuando uno habla, por ejemplo, en mundos de digital, por ejemplo, donde estamos nosotros, entonces uno arquetipa distinto. Arquetipa es con base en el nivel de conocimiento del mundo digital, el tipo de productos y servicios que utiliza, el tipo de dispositivo que tiene. O sea, cada objeto de diseño produce un arquetipo distinto de consumo. O sea, no hay un arquetipo, así como los segmentos pareciera ser transversales para todo, porque hay una cosa que llama adolescentes para hacer camisetas, celulares, zapatos y cualquier otra cosa. Los arquetipos no, los arquetipos dependen específicamente del objeto que se diseña. Hay arquetipos para diseñar blue jeans, pantalones, para diseñar camisas, vestidos formales, celulares, servicios bancarios, servicios de seguros. Cada categoría de objeto a diseñar genera un arquetipado distinto, que es el que tienes que identificar, ¿no? Después de esta definición de arquetipos, vamos a ir a una pausa. Macrotendencias, modelos de negocio, estrategia y más en Sistema X. En este episodio de Sistema X estamos conversando sobre innovación de negocios para hacerlos centrados en las personas. Estamos también en el Foro de Tendencias de Colombia Techs 2023 conversando con Julián Trujillo de Experience y quien les habla, Laura Osorio, especialista en investigación de consumidor de Inexmoda. Si te gusta este episodio, nos puedes seguir en Sistema X a través de Spotify. Ahora sí, Julián, vamos ya a darle más profundidad a lo que nos estabas contando. ¿Cómo nos podrías definir o qué podríamos hacer, como cuál es ese paso a paso para poder ya desarrollar como toda la idea del proceso de innovación centrado en las personas? Perfecto, Laura. Entonces, digamos con el mindset claro, ¿cierto? El mindset de qué es la diferencia entre objeto céntrico y human center y el entendimiento de los arquetipos, que son los dos elementos como fundamentales para poder arrancar Human Centered Design. El Human Centered Design tiene un framework, una metodología, que es básicamente una herencia de la proyectación del diseño. O sea, es como una subdivisión del mundo de diseño. Cuando la arquitectura fue la primera profesión capaz de llevar lo que tenemos en la mente a algo físico, ¿cierto? Y la arquitectura tiene 4.000 años o más, y eso lo hacía a través del proceso de proyectación. El diseño hereda unas cosas del arte, otras cosas de la artesanía y muchas cosas de la arquitectura, particularmente la proyectación. El diseño es una profesión capaz de llevar cosas que uno se imagina, cosas que uno crea en la mente, llevarlas a la realidad, ¿cierto? Y ese proceso se llama genéricamente proyectación. Particularmente el mundo de Human Centered Design tiene una subdivisión de mundo o como una específica manera de proyectar, que toma muchos elementos del diseño pero le hace pequeñas modificaciones, ¿cierto? O sea, el proceso de Human Centered Design es el mismo de diseño pero con cositas que cambian, ¿cierto? Cambia mucho el mindset y cambian algunas cosas de su ejecución. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo es ese framework? El primero es que usted tiene unas etapas de entendimiento muy profundas. O sea, para el Human Centered Design, la inspiración no nace de algo que te cae del cielo y que te inspiras básicamente de manera muy poco consciente o de manera más bien intuitiva, o lo que llaman, si se acuerdan de un programa que se llama Bosque Chispazo, te cae el bosque chispazo, como por ejemplo lo tiende a hacer un poquito la publicidad, ¿cierto? Que te cae como de algún lado. No, en el Human Centered Design no funciona así. En el Human Centered Design la inspiración proviene de un entendimiento del contexto y de los usuarios muy, muy profundo. O sea, la calidad del resultado del diseño de Human Centered Design está, al menos el 50% de ese resultado proviene de la cantidad de información y de entendimiento, de
entendimiento, insights o como le quieras decir, del proceso de entendimiento, que ese es el que les voy a contar ya un poquito más en detalle. Luego del proceso de entendimiento viene la ideación, que es lo mismo que hace uno en diseño normal. Luego viene la conceptualización, igual que lo hace en diseño normal. Luego viene el prototipado y vuelve y cambia al final porque haces testing. O sea, piensen que es el proceso de diseño pero con dos puntas. Arrancas con el humano y terminas con el humano. O sea, piensen en el mismo proceso, no es que el proceso de diseño cambió, eso no es otro tipo, no es que dejó de ser diseño, ¿cierto? Es el mismo proceso de diseño que tiene ideación, conceptualización, prototipados y todos los elementos y todos los pasos del prototipado hasta llegar a un prototipo, digamos, de alta definición, por ejemplo, una prueba de vestuario, ¿cierto? Es exactamente igual ahí. Cambia en que al principio tienes que tener mucha profundidad en el entendimiento de contextos y usuarios, y al final haces testing con usuarios. O sea, mides en las dos puntas antes de salir al mercado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace la investigación? La primera, la que está al principio. Una vez identifica los arquetipos, es ir a ver los usuarios. Entonces, por ejemplo, vas a trabajar con arquetipos. Voy a poner un ejemplo. Hicimos una vez un ejercicio de una empresa que estaba mirando, que producía ropa interior femenina, pero deportiva, ¿cierto? Que no tiene alambres, pues que no tiene forma, sino que es básicamente Seamless. con elásticos. ¿Cómo se llama? Seamless. Sí, exacto, esa. Y entonces quería incursionar a la otra que tiene varillas, ¿esa cómo se llama? Okay. No, ya es la Ah, bueno, tradicional. la formada. Bueno, entonces quería hacer el cambio, pero quería entender los usuarios, porque los diseñadores tenían una postura, que es la postura nuevamente objetocéntrica. No, quiero entender los usuarios. Entonces, entender los usuarios, nos fuimos a ver las mujeres cómo usaban la ropa interior a través del día. A ver, por la mañana, si es de lunes a viernes, ¿qué usas? Ah, uso este tipo de ropa, este tipo de ropa. Y si es por la mañana, ¿qué ropa usas? Y si Julián, es por... perdón, te interrumpo. Eso fue una entrevista directamente con el usuario. Realmente ahí son dos cosas, Laura. Ahí se toma el mundo de la antropología, porque la metodología más adecuada para hacer entendimiento de usuarios no proviene del marketing, no proviene de los mundos tradicionales de investigación. Hacer un cuestionario no sirve para hacer eso. Puede que sirva para el testing sí, porque ya tienes una oferta particular, pero para inspirar eso no sirve, ¿cierto? Uno no se inspira con un cuestionario. Entonces, ¿qué técnica usas? Coges una cosa del mundo de antropología que se llama etnografía, que es la técnica de trabajo de campo del mundo de la antropología, que básicamente tiene dos técnicas. Las dos, piensen en un antropólogo clásico. La primera no es la entrevista, que uno piensa que sí, que es la entrevista etnográfica. No, la primera es la observación. Piensen que cuando uno piensa en un antropólogo, piensa en alguien escondido por allá en una matica, mirando a alguien allá y anotando. Nosotros en Inexmoda tenemos como una historia muy sencilla para eso, y es: hagan de cuenta que ustedes se van a ir al centro comercial a comerse el conito y a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo la gente, dónde están comprando, qué es lo que están haciendo. Incluso la observación no solamente se hace con los ojos, la observación tiene que ser a qué me huele el lugar, qué escucho en este lugar, qué es lo que estoy analizando con todos los sentidos. Ese es entonces el primer gran, digamos, ese es un superpoder para entender usuarios. El primer gran superpoder se llama observación. Y hay dos tipos de observación: participante y no participante. O sea, no participante es esa que uno se queda calladito y mira, ¿cierto? Que a veces es posible, a veces es rara, a veces la gente empieza a mirar que está haciendo acá, ¿cierto? La observación no participante tiene un poco su cuento, ¿cierto? Porque igual todo el que se siente observado modifica su comportamiento, entonces no existe observación completamente, digamos, sin efecto, ¿cierto? Siempre hay algún efecto. Pero bueno, ese es un tipo de observación. La otra observación participante es que uno mira y luego pregunta. Entonces, por ejemplo, en esa de la prenda que les menciono, entonces uno entraba a la habitación de la señora o de la persona, de la mujer, y miraba lo que tenía en el vestuario, pues en el closet, en el closet, y sacaba las cosas. Entonces saca y observa y clasifica las cosas, pues la ropa interior que tiene. Ve, y esta ropa interior cuando la usas, ahí se vuelve participante y empieza una entrevista, ¿cierto? Entonces ya empieza la entrevista tipo etnográfica, que la entrevista tipo etnográfica es una entrevista como flexible, hecha por tópicos, no es como un cuestionario, pues y cuándo lo usas, y con cuánto tiempo, y a qué horas empezás, y a qué horas terminás, no es así.
La entrevista etnográfica son un interior, por qué se cambia de ropa interior, cómo se combina la ropa interior con la ropa exterior. Y se encontró, por ejemplo, entonces todo ese ejercicio es el ejercicio de entendimiento de usuario a través de la observación, no participante, participante y la entrevista etnográfica. Normalmente de bajo volumen, es lo que se llama small data. Aquí no estamos hablando de big data, aquí estamos hablando de grandes volúmenes, que tengo que comprar una analítica y que me tengo que meter un poco de plata. No, estamos hablando de ir a hablar con humanos. Normalmente las investigaciones son por cada arquetipo por ahí entre 5 y 15 usuarios máximo, no necesito uno más. Tiene que estar muy bien definidos los arquetipos. ¿Por qué? Porque si vas a un closet sin hacer arquetipos, los closets van a ser muy distintos y no los vas a entender. Entonces tienes que ir a un grupo particular, digamos la mujer que está en la universidad, entonces tiene 15 mujeres de universidad de últimos años, 15 mujeres que están trabajando, 15 mujeres y dependiendo entre 5 y 15, ¿cierto? Casi nunca se hacen menos de 5 personas, casi nunca se hacen más de 15, ¿cierto? Por cada arquetipo. O sea que si yo detecto que en mi mundo, en mi categoría hay 5 arquetipos, normalmente uno no trabaja para un solo arquetipo, ¿cierto? Porque uno hace el trabajo con varios arquetipos y escoge una cosa que se llama el sujeto de diseño, que no es lo mismo que el arquetipo. El sujeto de diseño es el arquetipo al que diseño, porque un mercado puede tener 5 arquetipos, 6 arquetipos que yo debo conocer, pero yo no diseño para todos. Yo escojo un arquetipo, 2 o 3, casi nunca se escogen más de 3, la verdad. Entonces uno identifica, este mercado tiene arquetipo 1, arquetipo 2, arquetipo 3, arquetipo 4, arquetipo 5, normalmente son 6 o 7 porque los humanos somos muy distintos. O sea, si usted entra a una categoría y encuentra 3 arquetipos, casi siempre puede decir, no estás encontrando los que son, porque humanos hay muchos, todos los humanos somos muy distintos, para todo. Entonces, normalmente uno encuentra 5, 6, 7, 8, 9. ¿Diseña para todos? No, pero ¿cómo? ¿Quién diseña para todos? Nadie quiere diseñar para todos, ni tiene cómo diseñar para todos. Entonces lo que hace es escoger el sujeto o sujetos de diseño, que es la selección de arquetipos propios. Entonces yo específicamente voy a diseñar ropa, digamos, en el ejemplo, ya conformada para específicamente mujeres que están estudiando y que tienen una vida que varía mucho entre el día y la noche y no sé qué, y unos 2 o 3 arquetipos, y diseño específicamente a ese tipo de digamos, de humanos, ¿no? Entonces miren, arquetipar, observación participante, no participante, entrevista etnográfica, arquetipos, sujetos de diseño. Miren que es uno completamente centrado en los usuarios, ¿cierto? Por lo menos en las primeras etapas. ¿Qué otra cosa vi? Referentes, ahí ya viene el mundo de referentes, como todo el mundo lo sabe hacer, ¿cierto? Entonces uno busca referentes en las mismas, que atienden los mismos arquetipos, y mira cómo otros no con la idea de que sean mejores que uno o que haya que copiarlos, no, es más, hasta lo malo también sirve. Una marca, por ejemplo, que en un particular arquetipo que ha intentado atender pero no lo puede atender, es un buen referente de lo que no debe hacer. Entonces uno coge el entendimiento de usuarios y los referentes que atienden al arquetipo, y con esos dos inicia el proceso de diseño. Ya para cerrar este podcast del día de hoy, queremos agradecer al público que estuvo aquí todo el tiempo, queremos agradecer también a las personas que nos vieron a través de Telemedellín y a la audiencia. Gracias también a Julián Trujillo, gerente general de Experience Design, y gracias también especialmente a Alejandro González Ochoa de En Modo Aleatorio, que nos ayudó con la producción del día de hoy. Lo pueden encontrar en Twitter como @enmodopodcast. Para resumir, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de lo que hablamos, Julián? La primera, existe objeto-céntrico, human-centered design y ecosystem design. Cuando uso uno, cuando uso el otro, lo mejor es usar varios de esos, ¿cierto? Dependiendo de las circunstancias. Lo segundo, si quiero hacer human-centered design, tengo que cambiar el mindset, la manera de pensar. Debo de pensar que la subjetividad, mi subjetividad como diseñador en el objeto es un medio, pero no es el fin. En Human Centered Design el fin es satisfacer los usuarios y los clientes, y la subjetividad es una manera de diferenciarme, mi subjetividad. Ese es el segundo. Cuando hago Human Centered Design, inicio y termino con los usuarios, pero hago el proceso de diseño normal, o sea, no es que sea otro tipo de diseño, es el mismo proceso de diseño. Esas dos puntas que le agrego son la punta de contextos y usuarios y la punta de testing de usuarios.
al principio y al final del proceso de diseño. Esa punta de investigación o de entendimiento de los humanos básicamente está dada por la investigación de usuarios, en donde hay que arquetipar, normalmente 5 o 6 arquetipos. Se identifican esos arquetipos a través de la observación participante no participante en la entrevista, y entiendo bien esos usuarios. Luego, no antes, hago la selección de sujeto o sujetos de diseño. Decido cuáles de esos arquetipos voy a diseñar. Luego busco referentes que diseñen a ese mismo tipo de arquetipos y miro qué cosas hacen bien y qué cosas hacen mal. Eso es lo mínimo que necesito para iniciar el proceso de diseño. Termino el proceso de diseño, testeo con esos mismos usuarios, o sea, cojo una muestra de los arquetipos, ahí normalmente no se hace más de 5, cojo 3 arquetipos, 5 usuarios y vuelvo y testeo la prenda en este caso, que es el objeto que estoy diseñando. ¿Cómo te parece? Medítela, ponétela, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le pondrías? Y con toda la información de él, vuelvo y hago el proceso de diseño y ya sí, ya me lanzo al mercado. Gracias a todos entonces por haber escuchado este episodio de Sistema X, una alianza entre Experience Design e Inex Moda. Nos pueden escuchar a través de Spotify y se pueden unir también a nuestro canal de Telegram como Sistema X para que puedan estar pendientes de las últimas novedades del sistema moda. Gracias Alejandro González Ochoa también y muchas gracias a todos.